Jesús, en este Evangelio de la pesca milagrosa, nos está expresando que quiere subirse a nuestra barca, que quiere navegar con nosotros, para ayudarnos a echar las redes. Para que salgamos de nuestro mundo y podamos ir a otro mundo nuevo, donde lo que prime en nuestra vida sea la fidelidad, la entrega y el servicio, siempre desde la palabra humilde, sentida, realista. Meditada desde el corazón y siguiendo el Espíritu de Jesús que nos invita a remar mar adentro, e intentarlo otra vez. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 9 de febrero del 2025. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías capítulo 6, versículos 1 a 2 y del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, la orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas, la aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Salmo responsorial 137. Respondemos: delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Respondemos: delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Respondemos: delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Respondemos: delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Respondemos: delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 15, versículos 1 a 11. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos, de lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar, lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto, después se apareció a Santiago. Más tarde a todos los apóstoles, por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero, por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Todos somos llamados a ser profetas y pescadores de hombres. En el centro de las lecturas de este domingo aparece como mensaje fundamental la fuerza de la palabra de Dios para cambiar la vida de aquellos que la escuchan, la acogen y la siguen. Esto es bien manifiesto en el Evangelio y en la primera lectura profética, pero no lo es menos en el credo que Pablo propone a la comunidad de Corinto, recordándoles que si ellos son una comunidad de creyentes, se debe a que han acogido el mensaje, que él, a su vez, había recibido de los testigos de Jesús, que Cristo murió por nosotros y ha resucitado para darnos a todos la vida. La palabra de Dios que transforma. En la lectura profética se nos describe la experiencia de Isaías en el templo de Jerusalén cuando es llamado para ser enviado y hablar al pueblo en nombre de Dios. El profeta se siente indigno, porque ha tenido una experiencia tan intensa de lo que es Dios, de lo que es su palabra, que no se atreve a hablar a un pueblo infiel, ya que él mismo se considera parte de ese mismo pueblo. Pero con un simbolismo de purificación de uno de los serafines, serafín tiene una raíz hebrea que significa arder, en definitiva de la acción curativa y purificadora de la palabra de Dios. Se siente impulsado a hablar a los hombres de Dios. La Biblia sabe muy bien expresar la transformación de la situación de pecado del hombre por medio de la intervención salvífica de Dios. Lo que se quiere poner de manifiesto en esta experiencia del propio profeta, no es algo que solo vivirá él, sino todo el pueblo a causa de su palabra profética, que es palabra de Dios. Quien es llamado a ser profeta siente que le arde el alma y el corazón. Da miedo, claro. Pero la misma palabra transforma el miedo en valentía y audacia. Cuando ruge el león, como dice Amós 3,8, ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? Dios tiene esas intervenciones extraordinarias, a base de experiencia personales, que arranca de la indolencia y la trivialidad. El profeta que tiene la suerte no dormirá tranquilo. Ya verá la vida y la religión de otra manera. A cada uno le ocurre en su estatus. Es probable que Isaías fuera de familia distinguida, quizás sacerdotal. Ahí llega también la palabra de Dios para purificar y transformar. El credo fundamental del cristianismo primitivo.
En el contexto de 1 de Corintios capítulo 15, estos versos iniciales marcan una pauta determinante porque están construidos en torno a la fe primitiva de los cristianos que se resumen, con solemnidad, anunciando la muerte y resurrección de Jesús. ¿En qué se apoyan? En la experiencia que tienen de él después de su muerte. La muerte no ha sido para él una derrota, no es necesaria, ni lo será para nadie una segunda muerte. No sería justo ni para Dios, ni para ningún hombre. Por tanto, tampoco para Jesús. La resurrección se impone en sus vidas como una experiencia de vida. Esto es una revelación de Dios, que tienen que aceptar por la fe. Así fue y así lo recibió Pablo, y de la misma manera se lo transmitió a su querida comunidad de Corinto en el mismo momento de la fundación. A eso le llama Pablo, concretamente, el Evangelio. Como ya hemos dicho, es un credo, una confesión de fe transmitida por Pablo. Es verdad que Pablo pretende legitimar su papel de apóstol para combatir a algunos que niegan la necesidad de la resurrección, y por lo mismo, el hecho fundamental de que Jesucristo hubiera resucitado de entre los muertos. Él, Pablo, se considera como un apóstol abortivo, significa que la experiencia del Señor resucitado para él es como un nacimiento imprevisto, inesperado, casi imposible. Ya que él estaba bien convencido de su judaísmo y del valor de la ley, e incluso había perseguido a la comunidad que confesaba a Jesús resucitado, no lo merecía. Pero ahí está dando a conocer en el mundo entero la gran noticia de la resurrección de Jesús y de todos los hombres. Pablo les recuerda esto, porque está poniendo unas premisas indiscutibles, ya que intenta responder a una noticia que le ha llegado. Que algunos no ven necesario hablar de la resurrección con lo que esto significa desde la mentalidad antropológica de un judío, pero en confrontación con la mentalidad griega. Si comienza así, con esa solemnidad, es porque este evangelio es el principio y la base de toda su argumentación posterior. Debemos reconocer que esta es una de las piezas maestras de los textos de Pablo. Si no se acepta que Cristo ha sido resucitado por Dios, el cristianismo que ellos han aceptado, el evangelio, no tiene sentido. Si Cristo no vive con una vida nueva, entonces, el cristianismo no tiene nada que ofrecer a los hombres. Pero no. Cristo ha resucitado, y él mismo ha tenido experiencia de ello, de la misma manera que los otros apóstoles la tuvieron antes que él. La palabra de Dios que cambia la vida de los hombres. El Evangelio nos relata la vocación de Pedro en un pasaje propio de Lucas, distinto de la vocación de los primeros discípulos narrada por Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Está más próximo de Juan capítulo 21, versículos 1 a 11 sobre el momento de las experiencias que tuvieron los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Los inconvenientes que Pedro pone a salir a pescar con Jesús y echar las redes en el agua tienen cierto parecido con la objeción de Isaías para desempeñar la misión de profeta. Han estado toda la noche y no han encontrado nada, ahora, casi de día, es más difícil aún, los peces no acuden. Pero en este caso van con Jesús, con el Señor que trae la palabra viva de Dios. Es eso lo que les hará dejarlo todo para seguirle. Dejarán incluso la pesca milagrosa que han recogido para emprender una misión nueva, para pescar a los hombres en el mar de la vida y anunciarles la salvación de Dios. Ciertos detalles del texto son dignos de mención. Jesús está en el lago, y la muchedumbre acude para escuchar la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios se va a convertir en una fuerza transformadora que haga que Simón y los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, tengan que dejar de ser pescadores, que estaban asociados, koinoi, en el lago, para seguir a Jesús como pescadores de hombres. Lo extraordinario de la pesca también tiene su significado, especialmente porque no era la hora de pescar, por la noche, sino a la luz del día. La orden de Jesús, su palabra, hace posible lo que no es normal. Así sucede, pues, con el Evangelio que transforma el miedo en alegría. Pedro se confiesa pecador, indigno, como los profetas.
Pero eso no importa, lo importante es seguir a Jesús. Por lo mismo, en todas las lecturas, vemos cómo se impone la palabra de Dios, Dios mismo, Jesucristo resucitado, en la vida de todos aquellos que deben colaborar en el proyecto salvífico sobre este mundo y transforma la existencia de cada uno. La palabra de Dios tiene una eficacia que motiva la respuesta de Isaías, de Pedro y los apóstoles y de Pablo. No eran santos, sino pecadores y alejados de la santidad divina. La palabra, Jesucristo, su Evangelio, se impone en nuestra vida, pero no nos agrede, nos interpela, nos envuelve misteriosamente, nos renueva. Cambia los horizontes de nuestra existencia y nos lleva a colaborar en la misión profética del Evangelio, que es la misión fundamental de la Iglesia en el mundo. Si al principio dan un poco de miedo las respuestas, estas se hacen radicales, porque no es necesario ser santo o perfecto para colaborar con Dios. Hace falta prestarle nuestra voz, nuestro trabajo y todo será distinto. Se nos propone una vida nueva, en perspectiva de futuro, sin cálculos, y todo cambiará, como cambiaron Isaías y como cambiaron Pedro y Pablo. No somos santos, no somos perfectos como podremos. Cuando aprendemos a fiarnos de Jesús y de su Evangelio, cuando queremos salir de nuestros límites, la palabra de Dios es más eficaz que nuestras propias razones para no echar las redes en el agua, en la vida, en la familia, entre los amigos, en el trabajo, y seremos profetas, y seremos pescadores. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.